Pues nada, vamos a seguir. Voy a aprovechar como hacen los anuncios. Os he dejado aquí unas cuantas revistas de Misión Joven, las que me cabían en la mochila, y yo las dejo aquí para que las cojáis tranquilamente, ¿vale? Son de varios meses. El último mes, la de enero, y es enero-febrero, se titula Volver al querigma, y hay algunos artículos que tratan más o menos de lo que estamos hablando. Hay, por ejemplo, hay uno de un capuchino que da clase en Deusto, Carlos Gil Arbiol, que se llama El primer anuncio, que es bastante interesante porque él dice qué es lo que hizo tan atractivo el Evangelio de aquellas primeras comunidades y da así unas pinceladas muy interesantes, yo creo que os puede gustar. Luego hay otro sobre la pedagogía del anuncio de Álvaro Ginel y Coldo Gutiérrez, que los conoce Pelayo y más gente, ¿no? Bueno, por aquí, luego los que queráis os lleváis, no me cabían más en la mochila, no he podido traer más. Bueno, vamos, sigo pues lo que nos dé tiempo y luego vemos preguntas. A ver, voy siguiendo los guioncillos estos que tenéis en la hoja. Lo he dicho al principio, pero vuelvo ahora sobre ello, ¿no? En toda la Iglesia, yo creo que todos los que hablan de catequesis, de iniciación, de anuncio del Evangelio, se está repitiendo mucho, y en Evangelii Gaudium también lo decía el Papa Francisco, el intentar no volver tal cual, pero recuperar la esencia del modelo de iniciación cristiana, el de los primeros siglos, ¿no? No vamos a hacerlo igual porque eso es imposible y estaría fuera de sitio, pero la esencia esa de cómo había un proceso seguido por la comunidad, con los padrinos que tenían un papel importante, todo ese proceso que cambiaba a la persona para bien, el cómo recuperarlo, ¿no? Entonces hay intentos y documentos interesantes e intentos interesantes en la Iglesia Universal por muchos sitios, ¿no? Yo en el Instituto Pastoral hay muchos alumnos africanos ahora, son sacerdotes jóvenes africanos que vienen a estudiar aquí y claro, ellos en algunas de sus iglesias son iglesias jóvenes, están en pleno crecimiento. Cuando te hablan de estas cosas, pues uno te dice, pues yo en mi parroquia tengo unos 1500 jóvenes, que están todos en grupos y tal. O sea, que quiere decir que la iglesia es muy variada a lo largo del mundo, ¿no? Que no todos están como nosotros, hay todo tipo de situaciones, ¿no? Quizá ellos están como nosotros estábamos hace décadas, ¿no? Bueno, entonces ahí os he puesto así unas pinceladas. Esta frase de Tertuliano, que yo creo que la tenemos que tener en la cabeza en este tema siempre: el cristiano no nace, se hace. Entonces, como rehacer los procesos, revisarlos continuamente para que consiga hacer cristianos. Aunque siempre en esta frase, según la expliquemos, existe un poco de riesgo de pelagianismo. Sabéis que Pelagio era el gran rival de San Agustín y, haciendo caricatura, pues es como que por el propio esfuerzo yo me hago cristiano, yo alcanzo a Dios, y obviaba la parte de que al final, o sea, nosotros, sacerdotes, catequistas, en realidad nosotros no iniciamos a nadie en el cristianismo, es Dios el que inicia, ¿no? Y eso no es no es un brindis al sol, es una cosa que de verdad nos la tenemos que creer y a veces la olvidamos, ¿no? Que es Dios el que inicia y muchas veces pues tiene sus caminos, que por eso hay a veces estas sorpresas agradables de, pues mira, que no sé qué, esta que fíjate cómo estaba, y ahora le ha saltado la chispa, y ahora se ha acercado a un grupo, y ahora quiere, y ahora... Son los caminos de Dios, ¿no? Bueno, otra frase de Casiano Floristán, que para muchos de nosotros ha sido un maestro en estos temas, él decía mucho eso, ¿no? Y es una frase muy repetida. Antes se bautizaban los convertidos, al principio del cristianismo, ahora se tienen que convertir los bautizados.
el darle la vuelta a eso, ¿no? Y vemos que es realidad. Por eso muchos que ellos, no, yo he sido cristiano, pero no, lo he dejado. Luego, hablando, acompañando, si la persona quiere, llega un momento que dices, en realidad nunca has sido cristiano del todo, te parecía que lo eras, estabas como apuntado, pero eso te había resbalado, no había calado en la persona, ¿no? Entonces, muchas veces en países como el nuestro, la tarea es que los que fueron bautizados en su día, que aunque sea a los 20, a los 30, a los 40, puedan tener un proceso de conversión, ¿no? El mismo Papa Francisco pide que la catequesis sea más querigmática, o sea, que vaya más a lo esencial del Evangelio, de que continuamente tengamos la preocupación de, en vez de tratar solo lo periférico de la fe, ir más al núcleo esencial. Eso, por ejemplo, nosotros, los colegios religiosos, yo, aunque ahora estoy en instituto pastoral y con gente mayor, pero siempre he estado con chavales en colegio. Y muchas veces, aunque estos estudios nos lo dicen, luego en el modo de actuar diario sigues los modelos anteriores por rutina, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos chicos están aquí, tienen 17 años, están en un colegio religioso desde pequeños, pues ya saben quién es Jesús, ya son cristianos. Pues no, muchas veces la mayoría no. Y entonces, aunque tengan esa edad, os lo voy a decir con una frase que me dijo una vez una catequista, que ella nunca había estado en contacto con nosotros y llevó a sus hijos a un colegio salesiano. Y claro, ella era una catequista toda la vida, su marido también, y esto era en Salamanca. Entonces, tienen 4 hijos muy seguidos. Entonces, cuando tenía el mayor 9, el siguiente 8, la otra 7, 6, así todos seguidos, un día hablando en la cena, pues salió el tema de Jesús, de Dios y tal, y está preguntando a los hijos, bueno, y ahí en colegio con los salesianos, ¿qué os enseñan de esto? Entonces el mayor tenía 9 años. Pero los chicos pequeños tienen una lógica muy interesante, porque no tiene prejuicios ni filtros. Entonces el chico este le dijo, pues está muy claro lo que nos enseñan. Lo más importante es San Juan Bosco. Después va María Auxiliadora. Y entonces esta amiga mía le preguntó, bueno, ¿y Jesús? Y dice, ¿ese está el cuarto o el quinto? Y claro, se quedaron un poco así, pero lo bueno es que el chico daba razones lógicas. La razón era, porque yo me fijo en aquello de lo que hablan más cuando tenemos la oración de la mañana, en los carteles del colegio, en las imágenes, en las fiestas que se celebran. Dice, y está claro, el que se lleva más tiempo es San Juan Bosco y Jesús muy poquito. ¿Por qué hemos funcionado así y a veces por rutina seguimos? Porque dábamos por hecho que ya tenía, como España es un país cristiano, ya saben quién es Jesús y eso ya está. Entonces, pues vamos ya pues para nota, ya pues como Jesús ya lo tienen, pues vamos a hablar de nuestro fundador, de la fundadora, de tal, de cual. Pues ese error es no darse cuenta del cambio cultural, ¿no? Entonces, que la catequesis sea más querigmática, esa palabra suena así rara, pero es lo esencial, y lo esencial siempre es hablar de Jesús, del Padre, del Espíritu. Y San Juan Bosco, San Agustín, el que sea, ya se tocará o ya saldrá, no hay que ocultarlo, pero tiene que ser que esos chicos se den cuenta de que de lo que más nos hablan es de Jesús, de Jesucristo, y de otras cosas pues va un poco después, y no al revés, ¿no? Esto que, según lo cuento, la gente dice, pues claro, ya, pero luego en el día a día no es tan claro. O sea, seguimos con ese esquema de, no, ya son cristianos, ya saben quién es Jesús, ya saben quién es Dios, ya lo saben. Pues no, incluso aunque lleven a veces años con nosotros, no está asentado lo esencial. Entonces, esa preocupación por siempre pues hablar de lo principal, o sea, hablar de Jesús, de Dios Padre, del Espíritu, de lo esencial, no de lo periférico, ¿no? Bueno,
Y mistagógica, pues hemos nombrado antes la mistagogía, ¿no? Enseñar a saborear, a seguir la vida cristiana, la vida de oración, profundizar en los sacramentos que habían recibido, y eso ahora tiene aplicación para nosotros en que el cristianismo que transmitimos, o sea, que sea experiencial. Por experiencial entiendo, o sea, que lo vivan, no solo decir cosas y tratar temas, sino rezar con ellos y hacerlo juntos, celebrar juntos, hacer los actos del compromiso social caritativo que sea juntos con ellos. Todo eso es experiencial, ¿no? Bueno, el libro que tenéis a la izquierda, que por ejemplo Pelayo es uno de los autores, habla un poco de eso, de ese nuevo paradigma de la iniciación cristiana. Y luego este otro librito, que tampoco es muy largo, se lee muy bien. Este proceso que estamos aquí contando, los obispos franceses, a partir del año 96 lo hicieron, escribiendo una carta a los católicos de Francia, pidiendo una encuesta para que respondiera mucha gente de qué es lo que fallaba, qué sugerencias daban, qué pasaba con el catolicismo en Francia. Luego hicieron un trabajo muy interesante con todo ese material, y entonces salió una carta que también en un libro que Pelayo y otros dos, José Luis Saborido y Donaciano, coordinaron, que presentaba extractos de documentos de episcopados de otros países. Pues sale la carta Ir al corazón de la fe, y otra de los obispos franceses, que era la conclusión de todo este proceso. Y ahí anunciaban que había cosas que había que revisar. Entonces, por ejemplo, la catequesis. Entonces, salió este texto nacional para la orientación de la catequesis en Francia, que o sea, es un librito breve, se lee muy bien, y da como las 4 o 5 pinceladas de las sugerencias que a partir de todo ese proceso de reflexión veían ellos. Y yo creo que es eso lo que hay que hacer, lo que dicen ahí. Otra cosa es que sea difícil, como decía antes Arantxa, ¿no? Entonces, hablan de que la iniciación cristiana debe ser cosa de la comunidad, más que de una catequista o de un sacerdote. Toda la comunidad es la que inicia en la fe. Si no, quedan lagunas, queda pobre, queda una experiencia muy reducida, ¿no? Toda la comunidad es la que inicia en la fe. Y esa comunidad que es como una piscina, una bañera en que se sumerge la persona que se inicia, ¿no? Para que por todos los poros pues entre el agua de la fe. La imagen es de los padres de la Iglesia. Ellos no decían piscina, pero decían cosas parecidas, ¿no? Y de hecho se valen mucho de cómo era la ceremonia del bautismo de adultos entonces, ¿no? El sumergirse entero, no echar 4 gotas, como cuando empezamos a bautizar bebés, pues meterles enteros en la bañera varias veces, pues nos podíamos quedar sin unos cuantos, ¿no? Pero al bautizar de esa manera se fue perdiendo el simbolismo. Si preguntáis a la gente, ¿no?, de ¿qué hace el bautismo? ¿Qué es lo principal? Pues siempre lavar el pecado original, ¿no? Todavía no sé si se sigue diciendo. Las personas mayores sí. Y cuando el sentido es el que da San Pablo, ¿no? Es me sumerjo simbólicamente en la muerte como Jesús, salgo resucitado. Pero eso, si echo unas gotitas así encima de la cabeza, como no te lo expliquen, no se pilla, ¿no? Bueno, pues esa la inmersión en la comunidad cristiana. Y decían los obispos franceses, y esto es muy importante, dice, claro, pero para que uno se sumerja tiene que haber comunidad, aunque sea pequeñita, tiene que haber un tejido comunitario pequeñito. Y no es perder el tiempo el invertir en eso. Incluso yo he oído de algún sitio que mira, en vez de empezar las catequesis directamente en este sitio que se interrumpió, vamos a tomarnos un año en crear una comunidad cristiana que sea ejemplo, que dé gusto en la vida que hay ahí. Y luego a partir de ahí se hace la catequesis, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? Pues mira, lo que hacen estos, que es el ven y verás del principio del cristianismo, ¿no? Entonces, los obispos franceses dedican un capitulillo entero de este librito al tema de cómo hacer que las comunidades sean nutritivas. O sea, el bebé en la fe, aunque tenga 50 años, que llega allí, cómo hacer para que esa comunidad alimente su fe, solo con estar ahí.
aprender a rezar, aprender a ser cristiano, aprender a ayudar a los demás, poco a poco. Pero como por ósmosis, ¿no? El concepto de ósmosis se parece mucho a lo que se dice de la inmersión en la comunidad, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto en muchos sitios, pero también en grandes ciudades, como Madrid, en muchos sitios enseguida sale la pregunta, ¿y dónde está esa comunidad nutritiva donde yo meterme? ¿No? Porque hay muchos sitios que apenas hay. Entonces, el conseguir ese tejido comunitario, eso es algo muy importante para todo esto, ¿no? Ahora alguno ha puesto de moda esa frase, por ejemplo, José Antonio Marina, en las tribus africanas dicen que no educa uno, sino que educa toda la tribu. Bueno, pues eso los cristianos lo dicen desde el principio. Es la comunidad la que inicia la fe, no es uno solo o una sola, ¿no? Y bueno, ahí da pistas, ¿no? Dice cosas muy interesantes en el librito este, ¿no? Luego, esto a mí, yo me acuerdo, la primera vez que lo leí me costó entenderlo y me quedaba corto. Piden que el misterio pascual, el dinamismo pascual, sea el modelo de toda la catequesis, desde pequeños hasta mayores. ¿Por qué digo que me quedaba corto? Porque yo lo entendía a la primera, pues no, bueno, pues eso, pues darle mucha importancia a explicar la muerte y resurrección de Jesús, a que celebren la Pascua, la Semana Santa. Y quiere decir eso, pero es mucho más. Es enseñar a vivir a las personas cristianas con un dinamismo pascual. O sea, aprender a integrar en la propia vida los momentos de muerte y resurrección. Ayudar a leer la vida de las personas, eso ya desde adolescentes, con mucha calma se puede hacer. Ayudarles a ver que a veces se hunden y a veces tienen momentos más eufóricos y que esa especie de diente de sierra, de arriba abajo, en el fondo fue el dinamismo pascual, fue el dinamismo de la vida de Jesús, ¿no? Muchas veces el domingo que sale la transfiguración en Cuaresma, pues lo explicamos así, ¿no? Van yendo hacia Jerusalén, suben al monte Tabor. ¡Oh, qué bien se está aquí! ¡Qué momento de gloria! Vamos a quedarnos aquí ya para siempre. Y Jesús, no, pues hay que bajar. Y tengo que ir a Jerusalén y me crucificarán. No, a ti no, ¿cómo va? Entonces, esa idea del camino, lo que Jesús hace en Galilea, que tiene mejor respuesta del pueblo, cuando la gente se empieza a ir, cuando van al monte de la transfiguración, cuando va a Jerusalén, la muerte, la cruz, que es el bajar lo más abajo posible y el subir, ese dinamismo pascual, dice los obispos franceses, hay que enseñar al cristiano, a la cristiana hoy, a vivir así la vida, pero la vida no en abril, la vigilia pascual, todo el año. Y muchas veces confrontar la propia historia de vida, las cosas que te van pasando, compararlas pues con la Pascua, con lo que pasa de Jesús, saber leer los momentos de cruz y de resurrección. Bueno, va por ahí, dice cosas muy interesantes. También, por ejemplo, que el ciclo litúrgico, algunos dicen, todos los años lo mismo, ya si tengo 75 años, pues fíjate las de unos dineros que he vivido, las cuaresmas que he vivido. Y la idea, ¿sabéis?, del ciclo litúrgico es que el ciclo litúrgico es todo siempre igual, pero eres tú el querer distinto. Y entonces, si es un círculo que siempre estoy en el mismo sitio, señal de que algo está pasando mal en mi vida cristiana, porque debería ser la espiral de cómo vivo la cruz hoy, ahora, 10 años después, y que esa sea la maduración de la persona cristiana, ¿no? Y enseñar eso, transmitir eso. Bueno, y piden, como hemos dicho antes, los franceses están muy obsesionados con esto, pero yo creo que nos dan lecciones, las catequesis, que sea muy bíblica. Nosotros, los que llevamos teniendo años, y Máximos está también en pastoral escolar y todo eso, hubo los años en que leíamos la oración de la rana, del sapo, del pajarraco, todas esas faulillas, que está bien, son una ayuda, pero que en algún momento metimos la pata hasta el fondo como queriendo que eso sustituyera a la Biblia, porque nos parecía que la Biblia no la iban a entender
y que las parabolillas esas de las ranas, de los alacranes, del otro, que eso lo entendían. Pues, por ejemplo, pues error. No es que no haya que usar eso, sino que eso no puede sustituir los textos bíblicos en la catequesis. Claro, ¿qué hace falta para eso? Que todos los catequistas tengan una buena formación bíblica. Tanto que, por ejemplo, los métodos franceses de catequesis ahora lo que sugieren es, por ejemplo, si es catequesis de adultos o de jóvenes, contando la vida de las personas del grupo, saliendo los problemas que están viviendo y sus alegrías, sus tristezas, que el catequista, la catequista, sabe traer el texto oportuno bíblico, preferentemente del Evangelio, pero no solo, para relacionarlo con lo que están viviendo esas personas. Y entonces a veces se enciende la lucecita de, anda, fíjate lo que le pasó a Abraham, fíjate lo que le pasó al otro, fíjate, pero si me ha pasado a mí parecido, y mira... ¿Sabéis una cosa que yo le he oído comentar mucho, por ejemplo, a chavales? Dicen, parábola del hijo pródigo, dice, desde que tengo 7 años hasta 18 que he estado, por ejemplo, en el colegio, si no he oído 53 veces la parábola del hijo pródigo, no la he oído ninguna. Y la del buen samaritano, otras tantas. ¿Y las demás? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, nosotros... En España hay esa tradición que hay que ir venciendo de conocer poco la Biblia. Entonces, si solo sabes ir a 3 o 4 parábolas e historietas porque no sabes dónde están las demás, pues vas a estar siempre como contando lo mismo. Entonces ahí no hay como procesos, pero puede haber procesos preciosos y muy pedagógicos sabiendo presentar los textos bíblicos, las parábolas, las narraciones, tal, y reconstruir itinerarios a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, hay en el libro antes que he citado, los obispos de Quebec, Canadá, hablan mucho de eso, de coger los itinerarios vitales hoy de las personas, las cosas que van viviendo, y coger itinerarios bíblicos, tener 6, 7, 8, y saber recurrir al que le pega a esta persona, a este grupo. Entonces cambia de sentido las narraciones bíblicas, ¿no? Eso exige en nosotros formación. Bueno, ahora estamos hablando de la tecnología, pues alguna ventaja hay que tener. O sea, ahora, ¿dónde estaba eso del sembrador? Pues es que pones en Google parábola del sembrador, Mateo, pum, ya está, ya lo tienes. Eso antes había que saberse la Biblia, pues ahora es más sencillo, pues. O sea, el esfuerzo de hacer que las catequesis sean bíblicas, usar textos bíblicos, que no sean como un parche que se pone ahí al final, sino algo que forma contenido esencial de la catequesis, ¿no? Bueno, no. Estos obispos, este mundo de habla francesa, en Bélgica, en Canadá, en Francia, hace años que han puesto de moda esta expresión, la pastoral de engendramiento, que también es una propuesta muy interesante. Ellos vienen a decir... Dice, a ver, había un modelo antiguo que era, yo, sacerdote, catequista, quien sea, tengo a Dios, tú no lo tienes. Entonces voy yo y te lo doy, o te lo ofrezco. Y la idea de fondo de la pastoral de engendramiento es, en realidad, Dios está presente en todos, en este chico, esta persona que acude aquí y en mí. Entonces, del diálogo pastoral, del contacto, del acompañamiento, tenemos que conseguir dar a luz a Dios, o sea, que te hagas consciente de esa presencia que te habita, pero no es que yo te lo doy a ti y tú no tienes nada, sino que está en los dos y el catequista también aprende del catequizado y al revés, ¿no? Esto que suena así como muy francés, muy teórico, muy de andarse por las ramas, en ese libro que tenéis ahí, que muchos lo conoceréis, luego da pistas para aplicar esto a la catequesis concreta, a la pastoral de enfermos, a pastoral en una ciudad, lo va aplicando y salen cosas interesantes, ¿no? Pero ese cambiar el chip de el que viene no tiene nada de Dios y yo lo tengo solo y se lo doy, eso es importante, ¿no? Por eso los itinerarios piden los obispos franceses, pero vamos, pide el Papa, pide casi todas partes, todo lo que se lee interesante va por aquí, que sean más mistagógicos, ¿no?
dar mayor papel a la palabra de Dios, como he dicho, que haya una pedagogía de la oración, que no sea solo el grupo, que haya acompañamiento, porque hoy las personas, como está todo tan fragmentado, no son uniformes y cada uno está en un lugar, en su itinerario, necesitas eso, el no prescindir del compromiso, del voluntariado creyente, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo acabo de decir, ¿no? El favorecer y ofrecer que haya comunidades nutritivas, atractivas, habitables, y si no la hay, pues poner todo el esfuerzo en que tengamos en que vayan surgiendo, aunque sean pequeñitas. Os he mencionado antes a estos alumnos africanos que vienen a España, ¿no? Y ellos, el primer shock cuando llegan allá a Madrid, ¿no? Algunos están ahí en parroquias de Madrid, hay algunos que los han mandado a Segovia, que los pobres pasan un frío el primer invierno, les ves ahí comprando abrigos, ropa, porque en África no la usaban, y se les cae el alma a los pies no por el frío, sino cuando van a nuestras parroquias, ¿no? Allí en Madrid. Entonces ellos, o sea, ir a una misa de 8 de la tarde, ver pocas personas y mayores, que no haya cantos, les impacta mucho, porque ellos están acostumbrados a estas liturgias que les duran 2 o 3 horas la misa y se lo pasan en grande, con las danzas, con las canciones, con las cosas, con las ofrendas que hacen. Y, claro, es otro mundo, ¿no? Ellos, ahí, vamos, eso no lo dicen ellos, pero es lo que te describen, ¿no? Había un teólogo hace años que decía que como en las iglesias españolas, en una misa de un domingo por la tarde, que cómo se distribuye la gente. No sé si lo habéis oído, es un chistecillo de esos que se cuenta. Dice, pues se distribuye según el principio de los gases nobles. El principio de los gases nobles es que si solo hay 8 átomos, pues ocupan todo el espacio. Entonces, si vienen 8 personas a la misa de 8, pues estará una allí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Y un africano de estos, ellos lo cuentan con mucha inocencia. Y fui a misa en tal sitio, bueno, aunque yo soy sacerdote, pero me puse allí de fiel a ver. Y me fui donde había una señora a su lado, dice, pues para darle la paz luego. Dice, y la otra enseguida cogió el bolso y se apartó. Claro, desde eso hasta que esas personas que hay allí se sientan comunidad, que sea comunidad de verdad, que haya... Pues claro, hay un trabajo, ¿no? Pero todo lo que hagamos en este campo sería trabajo muy adelantado. Además, esto, por ejemplo, estos casos de personas adultas que se convierten, después de las vueltas que han dado en la vida y están teniendo un proceso de conversión, algo así no les va a llenar. O sea, pueden entrar y salir. Necesitan insertarse en una comunidad viva, aunque sea pequeñita, en otra cosa, que no sea esa realidad que hemos descrito así un poco, ya que es lo más extremo, ¿no? Bueno, lo digo rápido. Hay un novelista francés muy famoso, Emmanuel Carrère, escrito muchas novelas, y tiene una que es El Reino, que a algunos os sonará, muy extensa, que cuenta como en un cierto momento tuvo una experiencia pues, de conversión, le parecía a él, y frecuenta a una acompañante cristiana, se mete en una parroquia, está un tiempo, y luego al año y pico pues otra vez cree que ha perdido la fe. Entonces en el libro va contando todo, a la vez va escribiendo cómo era el primer cristianismo, lo compara con lo que hay ahora, y dice él, yo cuando era ateo estaba convencidísimo que lo era. El año y pico que fui cristiano estaba convencidísimo, y ahora que lo he dejado, dice, he visto muy buena gente cristiana, pero otra vez estoy convencido de que no. Y se pregunta como buen francés, le da vueltas a todo, ¿y cuándo yo estaba en la verdad? Cuando estaba convencido de una cosa o de la otra, ¿no? Entonces, eso es un poco la gente hoy, ¿no? Entonces, pero yo leyéndolo interpreté que él no encontró dónde insertarse, o sea, en una parroquia viva que le mereciera la pena esa vida cristiana, ¿no? Bueno, eso, entonces que la parroquia sea casa que acoge, que cuida, que evangeliza, ¿no? A veces personas de estas que aparecen por un sitio y no hay despacho. Venga el jueves a las 7, ¿no? Pero es lunes y él ha querido hablar con alguien y está todo cerrado y no puede. Pues no.
claro, eso es difícil. Ahí entra lo de estos equipos sinodales, gente para escuchar, ¿no? Bueno, hago una alusión muy rápido. Hoy los estudiosos del Nuevo Testamento están insistiendo muchísimo que el cristianismo paulino se extendió por casas, por familias, más que se convirtiera uno solo. Y si se convertía tal mujer o tal hombre, enseguida era junto a su familia, ¿no? Entonces, y allí fueron donde se celebraba la Eucaristía. Entonces, esa idea de casa, de hogar, de sitio que acoge, es muy importante el poder ofrecerlos a las personas, ¿no? Bueno, conocéis al Padre Ángel, ¿no?, que sale mucho en la tele. Hay mucha gente que le critica mucho, pero yo siempre digo, bueno, pues hazlo tú mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, son fotos que hice yo un día de Año Nuevo por la tarde en la iglesia de San Antón, que sabéis, esta que está 24 horas abierta, que a veces vas y es un barullo porque están dando desayunos a la gente, bocadillos, cena caliente, están atendiendo a prostitutas que llegan allí y hay una asistente social que la escucha. Entonces, lo que eran las antiguas capillas son despachos, otro sitio donde estas madres que están ahí en la calle pueden cambiar a los niños. O sea, es como un lugar de acogida, ¿no? Y son experiencias interesantes. Algunos dicen, bueno, este es que quiere salir siempre en la tele. Bueno, pero esa experiencia de sitio abierto 24 horas y que cualquiera puede ir allí y es atendido es muy interesante, ¿no? Veis, las fotos son de cosas que me hicieron gracia, ¿no? El letrero abajo a la derecha, aquí sí pueden entrar animales de compañía. Como sabéis que encima San Antón es el patrono de los animales, ¿no? Pero pues ves ahí pues la señora que se ve que es medio en situación de calle ahí con su perrito y pues nadie le dice saca el perro ahora que estamos en misa, sino que pues bueno, están lo mejor que pueden. Y luego el cestillo, esto es una cosa muy curiosa, pone cepillo abierto, deja lo que puedas, coge lo que necesites. Entonces ahí van muchas personas que son mendigos, vagabundos, gente en situaciones de drogadicción. Y yo el día que estuve, ese día que hice estas fotos era un 1 de enero por la tarde y a las 8 de la tarde había la misa y había allí su grupillo. Pues me fijé en 2 o 3 mendigos, el cepillo tenía monedas, que iban allí y cogían una moneda y se iban, o sea, los 50 céntimos. Pues o sea que, dada la confianza, la gente no abusaba. Otros dicen, ¿cómo voy a hacer eso? Tiene que estar cerrado con llave, van a robar. Bueno, no sé, o sea, hay sorpresas que te llevas, ¿no? Bueno, donde pone DF es el documento final del Sínodo de los Jóvenes. El propio Papa Francisco en la exhortación Christus Vivit dice que la exhortación no se debe leer sola, sino a la vez del documento final. En el documento final, por ejemplo, en el 122, lo interesante es leer todo el número, ¿no? Dice esto, dice, en las relaciones con Cristo, con los demás, en la comunidad, es donde se transmite la fe. Fijaros qué frase que la sabemos de toda la vida, pero está en un documento oficial de la Iglesia. Y luego el Papa lo cita otra vez en la exhortación. Tenemos la parroquia, voy a hablar así, mejor organizada del mundo, todo tiene su horario, eso dice, y dice este documento, si luego las relaciones son frías y hay enfrentamientos, no hacéis nada, porque no se transmite la fe cristiana así. Entonces el cuidar las relaciones, a veces los equipos de catequistas, como todos somos personas humanas, pues surgen sus roces, sus cosas, eso es clave, ¿no? Nos dice este documento. Y hace hincapié. Luego en el 128 dice, de hecho, lo que evangeliza es la calidad de tales relaciones. Fijaos cómo se aman, ¿no?, del principio del cristianismo. Entonces el poner mucha atención en esto, a veces sin querer tenemos nuestras peleas y damos un mal ejemplo, incluso a esta gente que está mirando, probando a ver si esto me va, eso asusta mucho. Esas malas relaciones o frías relaciones, ¿no? Lo que evangeliza es la calidad de las relaciones.
En Evangelii Gaudium hay una serie de números en torno al 200 que el Papa habla mucho de la dimensión social, de la atención a los pobres, y no dice solo que cuidemos a los pobres, sino que los pobres, leo textualmente, tienen muchos que enseñarnos, o sea, nos evangelizan, ¿no? Además de participar del sensus fidei, del sentido de fe de todos los fieles, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que nos dejemos evangelizar por ellos. Esto yo cuando lo leía sí que decía, aquí en España nos lo creemos. Claro, el Papa viene de Latinoamérica, que está, esto sí lo dicen allí mucho, el dejarnos evangelizar por los pobres, pero nos lo creemos que los pobres, los necesitados, nos enseñan cosas, nos enseñan a vivir el Evangelio. Bueno, dejo la pregunta. A ver, otra cuestión. Veis que voy un poco dando saltos, perdonadla que no esté más ordenado. Hay una cosa muy importante que, por ejemplo, en cada equipo que tengáis de catequesis, de comunidades, a nivel diocesano, los grupos diversos, el hacerse la pregunta de ¿qué modelo evangelizador es el nuestro? Entonces hay algún teólogo que hablan de los dos modelos, Atenas o Corinto. Es a partir de Hechos 17, el modelo Atenas sería cuando va Pablo a Atenas y sería una evangelización que va de abajo arriba. O sea, hay un discurso largo de Pablo que muchos especialistas del Nuevo Testamento dicen ahí es un proceso, está resumiendo un proceso más largo. Entonces es cuando Pablo dice, pues he visto las estatuas que aquí tenéis, qué interesante, y los dioses. Me he fijado que tenéis una estatua al Dios desconocido, eso habla muy bien de vosotros, que dejéis la posibilidad de que hay algo que no conocéis. Y vuestros poetas dicen estas frases de en Dios somos, no movemos. Entonces él va partiendo de las preguntas y de la cultura que tienen ellos y dialoga con ella, y es como una escalera que va subiendo. Sería una evangelización de abajo arriba, partiendo de subir poco a poco de la cultura de las personas, lo que piensan, lo que viven, lo que sienten, anunciar el Evangelio. Un tiempo después, Pablo va a Corinto y se ve que luego, sobre todo en la primera carta a los Corintios lo cuenta más, se ve que ahí tiene otro esquema evangelizador, y sería de arriba abajo. Por ejemplo, hay muchos estibadores del puerto, gente menos culta que no habrán leído a los poetas griegos y esas cosas. Es como más directo. Os vengo a hablar de Cristo y de Cristo crucificado. Es como el querigma, ¡boom!, que cae de golpe, ¿no? Entonces, la pregunta, el anuncio directo, explícito del Evangelio. Esta pregunta es muy importante, de ¿qué modelo creemos que es más apropiado? Y todos podríamos citar, pero no lo voy a hacer, pues a grupos de iglesia que son más del modelo Atenas, más de abajo arriba, y más del modelo Corinto, de arriba abajo, ¿no? A ver, por ser sincero, por ejemplo, nosotros salesianos, además nos viene de la traducción de San Juan Bosco y tal, este es el modelo que él tenía, que a la vez que se va educando a los chavales, se va evangelizando. O sea, que la evangelización va junto a la educación. ¿Por qué? Porque como las personas están madurando, sobre todo si son chicos, adolescentes, jóvenes, la evangelización no puede ir al margen de sus procesos educativos, tiene que ir ensamblado. ¿Qué problema ha tenido este modelo? Que os dije que iba a ser sincero y también hacer un poco de autocrítica. Que ha habido bastantes sitios, a lo mejor incluso muchos lo hemos hecho cuando éramos más jovencillos y más inexpertos, el decir, aquí tenemos la escalera, ¿no? El modelo a veces ha hecho, pues la primera mitad de la escalera o un poco más es humanizar, educar. No hay que hablarles de Dios, que no están preparados. Ya hablaremos de Dios más arriba, en los peldaños de arriba. ¿Y qué pasaba a veces? Que nunca llegábamos a los peldaños de arriba. Entonces cumplían 18 años y decíamos, todavía no están preparados. Bueno, ya más adelante. Si luego ya universidad, vete a saber dónde paran. Entonces este modelo en realidad exige no que primero lo humano y luego el piso de arriba lo evangelizador, lo divino, ¿no? Sino en cada peldaño, gradualmente, según la pedagogía adaptada
a la gente, sean chavales o sean también adultos, en cada peldaño tengo que juntar las dos cosas y hacerlo gradualmente. Entonces, también esto nos lleva a plantearnos cosas que aquí sí me metería en camisa de 11 varas, de, por ejemplo, cuándo es apropiada la confirmación y cuándo no. Pues ya veis que es la polémica eterna esta, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, los chicos y chicas hoy, cuando están en la adolescencia, quizá no sea, empezándola, quizá no sea el mejor momento para confirmarse, sino acompañarles en las turbulencias estas que tienen en esas edades y que haya un proceso pastoral más continuo, ¿no? Bueno, no me meto en más líos, pero quiero decir que el armonizar educación y evangelización conlleva plantearse estas cosas. También cuando los hemos confirmado muy mayores, también hago un poco de autocrítica, también a veces ha pasado que se confirman con 19 años y ya sabéis el chiste de los murciélagos, ¿no? Del párroco aquel que tenía muchos murciélagos en la iglesia y por más que hacía no conseguía espantarlos. Y otro párroco amigo le dijo, ¿quieres que se vayan? Confírmalos a todos. Bueno, entonces no hay soluciones fáciles, pero lo que sí que sale de esto es que tenemos que esforzarnos todo lo posible por hacer procesos y que hay veces, por ejemplo, la adolescencia, que exige más acompañar estas cosas, problemas que tienen de identidad, todas estas cosas, y hay momentos que están más abiertos, un mensaje más explícito, pero lo ideal es que los procesos sean más continuos, ¿no? No que, bueno, eso lo sabéis de sobra, o sea, no, comunión, años de nada, confirmación si vienen, años de nada, ahora si recurro al señor este del principio, a Gabino Uribarri, claro, ¿cómo va a calar en el fondo de la persona esas cosas que es un poco de lluvia aquí un año y ahora después otro poco? No cambia a la persona, ¿no? A la vez, si hay gente que trata con adolescentes y jóvenes, pues diréis enseguida, encima está la dificultad de que no aguantan procesos muy largos, que se cansan enseguida de estar, por ejemplo, toda la vida en catequesis. Tenemos que intentar pues, hacer lo que podamos, ¿no? Pero esos procesos que acompañan la maduración de la persona. Y luego hay otros momentos que a lo mejor el modelo Corinto, en momentos determinados, tiene su función, si luego hay una continuidad, ¿no? Pues no sé, los que estáis más con jóvenes, siempre que se habla de las Jornadas Mundiales de la Juventud, siempre sale este debate de no es como un flash así que luego no hay nada. Bueno, pero si la experiencia sirve, si se prepara y luego hay continuidad, puede ayudar. En muchos sitios está ayudando, hablando de chavales, muchísimo el hacer el Camino de Santiago. Vosotros lo haréis también con algunos, y más que estáis más cerca que nosotros en Madrid, ¿no? Bien preparado, bien acompañado, es una experiencia intensa que a los chavales les abre mucho los ojos y también a personas de 60 años, ¿no? Pero exige el previo, el durante y el después, ¿no? Bueno, sigo adelante. ¿Qué me queda? Como 10 minutos, un cuarto de hora, por ahí. Vale, otra idea que la dejo y ya está es una frase que usó José María Mardones, un sociólogo, teólogo que murió hace unos años, y que luego el Papa Francisco la repite mucho, que la pastoral debe intentar cuidar a la vez la cabeza, el corazón y las manos. Cabeza, formación intelectual, contenido doctrinal, saber explicar la fe. Corazón, grupos acogedores, una parroquia que acoja, el sentirse bien en una comunidad, que las oraciones, las celebraciones lleguen a la gente. Y manos, el compromiso, el voluntariado. Hay de todo ahora mismo en la Iglesia española. Hay grupos que son solo manos, son buenos voluntarios pero no quieren formación, no quieren nada más. Hay grupos que son solo corazón, que bien nos lo pasamos nosotros aquí calentitos, pero no me pidas más. Hay grupos que son más fríos, solo formación, sería solo cabeza, ¿no? Esto vale a veces para revisar, es un esquema muy sencillo para revisar en qué estamos mejor y en qué estamos peor en nuestro grupo, ¿no? Ahí tenéis un bar, no es que haya que llevarlos al bar, sino es solo un ejemplo. Si os fijáis en un bar, alguien que me dio a mi clase, antes le hemos nombrado y que falleció, Julio Lois, un teólogo del Instituto Pastoral, él ya hace años que decía,
hoy las parroquias y las comunidades cristianas deberían ser como bares que para uno tiene café, otro café solo, otro con leche, otro descafeinado de máquina, de sobre, como 8 o 9 tipos. O sea, muchas ofertas muy flexibles, porque uno es atraído por una cosa porque le gusta cantar y hay un coro que acoge al que se quiere añadir, otro porque sí que tiene esa intención social y se mete en Cáritas y al principio no quiere grupo de fe ni nada, pero luego va entrando, otros entran por otro lado. Entonces, esto exige también la sinodalidad, poder tener esos equipos que hagan las ofertas variadas, ¿no? Hay un teólogo alemán, Medard Kell, que es un buen teólogo dogmático, pero a la vez él siempre hacía pastoral concreta. Él decía que no quería encerrarse solo en la biblioteca. Él cuenta con mucha gracia en un libro ya de hace años, ¿A dónde va la Iglesia?, de estas colecciones de Salterre. Y contaba lo siguiente, dice: recién ordenado cura y yo haciendo mi doctorado me mandaron a una parroquia. Dice: pues tú que eres joven, eran por Baviera, que era más católica, ¿no? Tú que eres joven, atiende a los jóvenes. Y entonces él dice que, ¿cómo son aquí los grupos de confirmación? Y él, el primer año no quería hacer nada, se puso a escuchar un grupo que estaba reunido y dice que, claro, eran chicos de 15 años y que empieza el grupo, dice, y oí que el catequista preguntó, ¿vosotros por qué estáis aquí? Dice, y hubo un silencio muy largo. Al final uno dice, bueno, a mí me obligan mis padres porque hay que confirmarse. Y una chica, no, yo porque quiero buscar a Jesús, me interesa y tal. Y dice, y después hay un silencio muy grande. Dice, y les vi salir de la sala. Dice, y hubo varios que se iban riendo de la chica que había dicho que ella quería buscar a Jesús. Porque los otros iban pues obligados, porque tocaba, ¿no? Entonces él dice, así no puede ser. A verlo resumiendo, dice, al año siguiente, dice, cuando empezó el curso, dice, me pasé por todas las misas, por todos los grupos, por todos los sitios y dije, en esta parroquia hay 2 itinerarios de confirmación, el A y el B, apúntate al que quieras. En el A son para personas que pensáis que luego os vais a quedar aquí, que queréis desde el primer día que recemos juntos, que conozcamos más a Jesús, y el itinerario B es que como vuestros padres os han mandado, pues en 2 años vamos a hacer un repaso de lo que es ser cristiano y bueno, que luego os podáis ir. Y dice que no dejó a ningún catequista, estaba él siempre cuando iban los chicos y chicas a apuntarse. Y entonces algunos preguntaban, ¿y dónde está la trampa? Y dice, no, tú elige. Y dice que así se hicieron los grupos. Y dice, fue sagrado para mí respetar lo que se había prometido a los chicos. O sea, y en el grupo B era verdad, era un tratamiento de la fe cristiana así frío, sin que ellos implicaran, que un conocimiento y tal, y en el otro profundizaban desde el primer día, compartían la fe. Dice, ¿qué resultó? Dice, el párroco me echó mucho la bronca por intentar hacer eso. Dice, pero al final de 2 o 3 años resultaba que los grupos A avanzaban bastante, estaban a gusto, y el grupo B pues se sentían respetados en que lo que se prometía se hacía. Dice, ¿y cuál era la trampa? Dice, sí había una pequeña trampa, pero con los chicos era honrado. Dice, pero pregunta él en el libro, ¿dónde pondrías a los mejores catequistas de adolescentes? ¿En el A o en el B? ¿Qué creéis que dice él? En el B. Dice, porque tu tarea es, aparte de no engañarles y escucharles y ser muy honrado con ellos, conseguir que en estos 2 años, por lo menos algunos quieran luego quedarse. Y dice que sí, que él fue viendo ese proceso, que al final algunos, aunque su plan era yo vengo aquí 2 años y me voy, sí se quedaban. ¿Por qué? Porque se habían sentido bien tratados, y lo que se les había prometido se había hecho, se les había ido ganando, ¿no? Entonces, de esa flexibilidad, dice él, y esto se puede aplicar a muchas cosas de las que hacemos, ¿no? La pastoral, la catequesis que damos, todo lo que hacemos. Bueno, aquí en la foto hay una pequeña broma que ahora os cuento. Debería ser equilibrada. El teólogo John Sobrino dice, en las cosas que proponemos a la gente debemos intentar buscar un equilibrio. Ni todo espiritual, ni todo cultural, humanista, tal. Ni grupos muy buenos, pero muy poquitos, ni muchos, pero muy flojos. Dice, sino hacer compatible que el grupo sea significativo, pero a la vez que llegar a bastantes personas con la flexibilidad, ¿no? Y a eso le llama el principio Calcedonia,
porque lo ve como ejemplo de dogma que hay en equilibrio. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Ni más Dios que hombre, ni más hombre que Dios. Todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que ese criterio es muy importante. Bueno, ¿y la foto a qué viene? Estaréis preguntando. Pues, bueno, eso es una broma. Porque yo la primera vez, con toda inocencia por mi parte, que dando clases en magisterio a un grupo que era de educación infantil, 40 chicas y 2 chicos, estábamos dando cristología, así a nivel de ellos, sencillito. Y cuando llegamos a los dogmas, digo, bueno, ¿suena Calcedonia? Y todas, pues claro que... Y yo, ¿y eso qué es? Y yo extrañado, ¿y eso qué es? Como, qué raro, ¿no? Que suene. No, eso es una tienda de ropa interior. Y yo, sí. Y el que no tenía ni idea era yo. O sea, para ellas Calcedonia era una cosa y para mí otra, ¿no? Eso nos pasa continuamente, ¿no? Bueno, también para que os riáis un poco, ¿no? Pero me pasó de verdad, no os miento. Bueno, y voy resumiendo, el tema del cuidado de la interioridad, de la relación con el misterio, hoy es curioso que nos lo están diciendo gente que viene del mundo secular. Por ejemplo, este filósofo de moda en Alemania es este coreano, curiosamente, ¿no? Y él habla mucho de que a la persona actual estamos tan acelerados continuamente que falta pararse, interiorizar, etc. Y él lo dice desde un punto de vista secular, de cuidar la interioridad y tal. Nosotros es un paso más, dar eso para cuidar la relación con un Dios personal, ¿no? Pero es curioso que desde fuera de la Iglesia nos están invitando a cuidar todo eso, ¿no? Esta frase es de él, dice, solo la atención profunda, el ser capaz de soportar un aburrimiento profundo, crea cultura y favorece una experiencia espiritual con peso y profundidad. La pura agitación no genera nada nuevo. Entonces el buscar ofrecer a la gente esos espacios que sean de silencio, de interiorizar, de tranquilizarse, con tal de que no se quede en esa superficie horizontal, ¿no? Sino que haya más. ¿Sabéis quién es esta mujer? Esta me parece que era Yelena, a ver si me acuerdo, Isinbayeva. Esa fue campeona de salto con pértigo a varias olimpiadas seguidas. Y es curioso que ella, cuando va a saltar, se llevaba del hotel, como esto es de la Olimpiada de Pekín, se llevaba el edredón, una manta, lo que pilla, y antes de saltar se lo pone por encima y está así un cuarto de hora. Porque ella explicaba que necesitaba aislarse del ruido del estadio para entrar en sí misma y hacer el salto con pértiga. Bien, pues si eso es para hacer un salto con pértiga, para otras cosas más, ¿no? De esto ya he hablado antes, con el ejemplo ese que puse, la centralidad de Jesús, de ir a lo esencial, ir al corazón de la fe, esa preocupación que la tengamos, que muchas veces hay que enseñar hoy a las personas. Los obispos de Quebec, Canadá, dicen, hace décadas, ellos hablan de su sociedad, el hacerse cristiano era como un manantial pequeñito que nacía y enseguida recibía muchos afluentes, porque tu familia era católica, porque la escuela era católica, porque la parroquia la gente iba. Entonces el río enseguida se hacía muy grande. Y ellos dicen, hoy esos afluentes casi todos se han secado. Entonces hay que enseñar a la gente, y eso exige más acompañamiento personal, uno a uno, el buscar la fuente de la fe, porque no les va a venir sola el agua, ¿no? Bueno. Hacer del Evangelio algo agradable, que cuando contamos el Evangelio y contamos a Jesús, a la gente les parezca como a Jesús cuando está en Galilea. Qué bien habla qué bien se está aquí, qué buena noticia, ¿no? Por eso es Evangelio. Entonces dice John Sobrino, por ejemplo, dice que además de la ortodoxia, doctrina correcta, y la ortopraxis, el compromiso correcto, hoy hay que cuidar la ortopatía. Que si yo hablo de que Jesús es mi alegría, pues que no lo puedo hacer con cara de vinagre, como dice el Papa, y esas cosas, ¿no? Lo entendéis rápido. Por eso la misericordia, la dignidad, la importancia del testimonio, ¿no? Esta frase de San Francisco que recordó el Papa en Asís cuando estuvo con los jóvenes. ¿Sabéis qué les dijo San Francisco a sus discípulos? Predicad el Evangelio y si fuera necesario con la palabra. Y dice él, claro, hace una pausa y dice, ¿pero se puede predicar el Evangelio sin la palabra? Sí, con el testimonio. Primero el testimonio y después la palabra. Pues eso que lo sabemos todos nos cuesta, ¿no? Todavía. Hoy, ya lo he dicho antes, voy más deprisa, la gente se hace muchas preguntas
por el sentido de la vida. Casi nadie es como tan repipi o cursi de decir cuál es el sentido de la vida, pero te lo dicen de otras maneras. Cómo ser feliz, qué hago con mi vida, dónde estoy, qué pasa, por qué me sale todo mal, ¿no? Entonces, el hacer aflorar esas preguntas y hacer ver eso que dice ahí el Papa del anuncio del Evangelio responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. El casar eso también es muy importante. Y no es pérdida de tiempo en catequesis, dedicar tiempo a ver las preguntas que tienen, los problemas en que se meten y hacerle ver a partir de ahí pues lo que el Evangelio ofrece como sentido de la vida, ¿no? Dicho de otra manera, es ayudar a leer la propia historia como hace Jesús con la mujer samaritana. Llama a tu marido, pero si, que tienes 5, tal, pero ahí da idea de un proceso gradual, ¿no? Pero le ayuda a ella a leer su historia. Mira, tú lo que tienes es sed de felicidad, por eso te pasa esto. Felipe con el etíope eunuco en Hechos 8, que dice él, ¿cómo voy a entender esto si nadie me lo explica, ¿no? Ayudarle a leer la historia de Dios que está ahí, que se parece a la suya. Job, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso en nuestra vida? Pero lo decimos siempre después, ¿no? Pues mira, Dios estaba aquí y no me he dado cuenta, en esto que me ha pasado. Bueno, algunas cosas las voy a saltar, ¿vale? Para llegar. De esto que estaba contando, a mí me pareció una vez muy interesante escuchar a este señor, que es un vicario episcopal de Milán, de unos procesos que puso en marcha el cardenal Martini, sobre todo con grupos de jóvenes y personas adultas. El itinerario del grupo consistía en lo siguiente: en hacer, después de hablar con mucha gente, estar con muchos grupos, ellos componían una lista de experiencias humanas fundamentales por las que estaba atravesando la gente. Pérdida de mis padres, pérdida de un familiar, la alegría de que nace el hijo, el trabajo. Entonces, a partir de ahí, componían unos materiales para dar sentido y profundizar esas experiencias que eran las que tenían las personas en el grupo. Y luego, visto eso y tratado juntos, es cuando comparaban con textos bíblicos que tratan esos temas. Entonces, claro, es como un modelo Atenas también, pero a partir de las experiencias de las personas, ¿no? Esto, en ese libro que se llama La Pastoral de las Grandes Ciudades, él tiene un artículo que cuenta todo eso despacio, ¿no? Recuperar más el lenguaje artístico y simbólico. Esta es una expresión de un profesor laico del Instituto Pastoral, a lo mejor alguna vez ha venido aquí, Pedro José Gómez Serrano, se le conocéis, ¿no? ¿Le habéis oído contar esto? Esto lo cuenta mucho. Dice, a veces hemos hecho pastoral de invernadero, que es en los grupos, en esos ambientes, a la gente se la protege mucho, pero están ahí como encerraditos en los cristales, y en cuanto salen fuera son plantas que se secan o se mueren. Dice, es mejor la pastoral del oasis. Hace falta, por ejemplo, cuando la gente se está formando, creciendo, que esté en sitios que haya agua del alimento de la fe, del Evangelio, ¿no? Dice, pero irlos arrimando a la zona fronteriza con el desierto, poco a poco, que la salida no sea de golpe. Y bueno, él daba unas ideas que me parecen muy interesantes. Bueno, ahí hablaba algo de los itinerarios que hay y decir algo de la sinodalidad misionera, ¿no? Ya es la hora de sobra, ¿verdad? Voy acabando. Bueno, como antes ha salido, ahí tenéis unos textos. El PowerPoint se queda aquí. Si lo podéis, Pelayo se lo pedís, se lo pueden mandar. Ahí hay algunos textos que explican un poco más la sinodalidad misionera. Y luego como los 10 grandes puntos que me parece que son muy importantes del sínodo de los jóvenes y que valen en general para toda la pastoral, ¿no? La escucha y la cercanía. Poner el acento en el anuncio de lo esencial, ¿no? La insistencia en la misión, aunque nos cueste, aunque estemos cansados. La pastoral popular, o sea, de no ser tan selectos e intentar llegar a todo el mundo. También a gente que parece que no tiene nuestros valores, pero en el fondo está muy cercana, ¿no? Los diversos estilos de pastoral. Esto tiene que ver con lo de los moradores y buscadores aplicado a la pastoral juvenil. Y hay un momento cuando habla el Papa de la educación que dice unas cosas muy interesantes, que vale para todo. Dice,
Dice, a veces la cultura que nos rodea es verdad que en general es muy ajena al cristianismo, la vemos como peligrosa. Dice, pero podemos tener dos posturas, y utiliza este símbolo que es muy interesante. Ulises y Orfeo los compara. Cuando pasan por el mar este donde están las sirenas, que atraen con su canto, pero luego eran monstruos que se comían a los marineros, dice, Ulises lo que hace es tapar los oídos a los remeros y él atarse al mástil, o sea, impedirme el contacto. Dice, pero Orfeo, dice el Papa, hace una cosa mejor, que en vez de no escuchar el canto de las sirenas, canta por encima un canto mejor, más bonito. Dice, algo así tendría que ser hoy la educación, la catequesis, no aislar a la gente de la cultura que nos rodea, sino enseñarles, esto es lo de Taylor, de otra manera, ¿no? Que el Evangelio puede ser un canto más bonito, sin despreciar a los otros, ¿no? Y yo creo que iría por ahí, no aislar, encapsular, sino que la gente aprenda a dialogar y que vea lo esencial del Evangelio, ¿no? Bueno, la vocación, el acompañamiento que he hablado mucho, el discernimiento, ¿no? Que es muy, muy importante. Sabéis que el Papa está hablando continuamente de discernimiento, en el Sínodo de los Jóvenes habló muchísimo, y también que el futuro de los próximos años de la Iglesia vamos a oír hablar mucho de esto. Y es muy importante ya desde chavales el aprender a discernir, o sea, de estas cosas que me pasan, ¿qué me está pidiendo Dios? Y en el número 286 da una pista. Dice, muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, ¿pero quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda la vida buscando quién eres, pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Dice el Papa que él, de su experiencia con jóvenes, es que desde ahí se adelanta mucho, en vez de el narcisismo de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué problemas tengo? ¿Qué puedes hacer tú por los demás, chaval? Dice, y muchos a partir de ahí a partir de donde crecen, dicen. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica del Evangelio, la antropología del don. La santidad, insiste mucho el sínodo en la formación integral, juntos, laicos, sacerdotes. Bueno, lo paso. Por ejemplo, esa es la última diapositiva, dice que en todos los seminarios, está mandado por el sínodo, que en todos los seminarios, por ejemplo, que haya mujeres formadoras, que los seminaristas chicos no tengan solo profesores, hombres, sacerdotes, sino que haya también mujeres formadoras, que convivan hombres y mujeres, laicos, no laicos, desde el principio, ¿no? Bueno, que me pasa un montón del tiempo, perdonad. Y ya no digo más, porque si no, que gracias por atender. Espero ante todo, como no haberos despistado mucho por ir deprisa y decir muchas cosas. Y si hay tres que os sirvan de todas ellas, pues ya está, quedaros con esas. Gracias, Jesús. Y hablabas que modelo evangelizar Atenas o Corinto, pero yo creo que todavía en la Iglesia queda mucho de Roma. Entendedme bien. Es decir, la ley, la moral y por ahí. Y yo creo que todavía eso está muy presente en muchas catequesis. No sé si estás de acuerdo o no, pero... Sí, habéis oído. Al final habéis oído. Sí, que ha dicho don Manuel que en la Iglesia, que además de Atenas y Corinto, que está como en toda la cultura occidental la presencia de Roma, que Roma es más el derecho, la ley, la norma, y que me ha preguntado que si no me parece que es así, que hay mucho de eso todavía. Pues yo creo que sí, no es por darle la razón, sino que estoy de acuerdo que sí. Como hemos citado Evangelii Gaudium, hay unos números que son del 30 y tantos y 40 y tantos, que cuando está hablando ahí el Papa de la evangelización, dice eso, que tengamos mucho cuidado al anunciar el Evangelio o al hacer la catequesis, no empezar por los pecados, las leyes, las prohibiciones, porque eso ha de venir después, sino que primero por lo positivo, dice así tal cual el Papa, por lo atractivo del Evangelio, de tener un Dios que nos quiere, que se hace humano. Entonces, ese es saber presentar lo atractivo, lo importante, y no fijarse tanto en las normas rígidas, ¿no? Y las normas, la moral que tendrá que haberla, viene como derivado de que me siento querido, llamado por Dios, ¿no? Eso
sí que a veces lo olvidamos, o en teoría o más en la práctica, ¿no? Hablando de iniciación cristiana, en muchas ocasiones se suele hablar del TSE. Entonces, ¿qué opinión nos puede comentar acerca del TSE? Sí, del TSE, o sea, el monasterio este que hay en Francia, cerca de Lyon, que desde hace muchísimos años acoge sobre todo a jóvenes, y no tan jóvenes, que van allí, acampan, tienen su experiencia de relación con la comunidad esa de monjes que es ecuménica. Pues a muchísimas personas les ha valido, te encuentras de vez en cuando gente que dice que aquello le fue la experiencia, así el chispazo de ver un cristianismo vivido de otra forma más, que les gustaba más cálida. O sea que, por ejemplo, es una experiencia muy interesante el estar por allí. Todas estas experiencias, esto también en Santiago que he dicho, lo importante es el conseguir luego que tenga continuidad, ¿no? Pero estas personas de buscadores, sean jóvenes o no jóvenes, las experiencias que les tocan, que son fuertes, son muy importantes, ¿no? Solo con que oigan así como teoría o, por ejemplo, reuniones de grupo que hablamos de temas, solo eso es poco hoy, ¿no? Las cosas que les toquen el corazón. También hay unas generaciones ahora que son muy sensibleras, muy emotivas. Hay algunos, por ejemplo, chicos en clase que te dicen: este vídeo es bonito porque he llorado, este vídeo en YouTube no he llorado, no es bonito. Entonces quiere decir que eso, que es un punto de partida, la experiencia fuerte que toca, pues debe tener alguna continuidad, ¿no? El trabajo posterior, pero vamos, lo del TSE es una experiencia muy buena, ¿no? Por una pregunta, por su forma de explicar el grupo A y el grupo B, Sí. que hablaba de los jóvenes, ¿qué es lo que realmente ahora mismo, cuando los jóvenes se confirman y no siguen, qué es lo que se hace mal? ¿O qué se debería hacer? Sí. Es triste que de repente hacen la primera comunión los niños, van los padres con ellos a misa, siguen y tal. Y hay despavoridos, se van. Y luego de nuevo vuelven. Se confirma y se vuelven a ir. Sí. Ya. O sea, la respuesta clara, pero luego es difícil de hacerlo, es que, o sea, lo importante es que vivan procesos, un proceso de educación en la fe, a la fe, que no tenga la meta de me confirmo, me voy, o hago la comunión y me voy, sino que estén a gusto, como viviendo con otros chicos, chicas o personas de su edad, en unos procesos que están profundizando en su fe y viviéndola juntos, y luego en determinados momentos, pues ahora es un momento madurativo que nos confirmamos, pero para seguir, o sea, poco a poco deberíamos conseguir la idea esa de me apunto a catequesis de confirmación porque eso empieza y acaba, o me apunto a comunión que empieza y acaba, sino que sean procesos más largos, que ellos mismos no vean el momento del sacramento como una finalización de algo, que luego ya no hay nada. Y seguro que puedes decir, pues eso ya lo sabíamos, ¿no? Y que lo difícil es el hacerlo, ¿no? Pero o sea, el intentar conseguir que se sientan en un proceso, que no es una meta de esto se acaba y ya está, ¿no? Que estén a gusto, no sé, el adaptarse a cada uno, cada una, no todos los grupos van a ir a la vez. Hay sitios que sí que van consiguiendo, por ejemplo, que están en ese proceso y no se confirma todo el grupo a la vez, sino que han captado la idea esa de, bueno, yo me confirma cuando llegue mi momento, pero que mis compañeros de mi edad se confirmen no quiere decir nada. Yo a lo mejor me confirmo el año que viene, 2 años después. Cuando se consigue eso, que la confirmación no es la meta final, sino que forman un grupo unido entre ellos, que van avanzando en la fe, es cuando conseguiremos eso. Pero es verdad que es muy difícil, no es nada fácil. Antes había, en el proceso de iniciación cristiana, sobre todo de
ahora pues están surgiendo otros, Betania, Emmaús, grupos alfa, que yo creo que van más bien tocando el sentimiento, no sé qué valoración hacéis al respecto. Sí, sí. Sí, antes en la respuesta que di, ya dije así algo de pasada. En la exhortación Christus Vivit hay un momento que dice el Papa, hay muchos modelos de pastoral, dice, viene a decir, no lo dice así, no me lo sé de memoria, dice, no estamos en el momento de coger unas y rechazar otras, sino asumir todo, y a lo mejor hay ciertos grupos que tienen ciertas experiencias que podemos aprender de ellos y otros de otras. Lo que hay que hacer, yo creo en ese caso, es eso que decía Mardones y que repite mucho el Papa, ¿no? De equilibrar cabeza, corazón y manos. Entonces, si esos grupos a lo mejor a veces tienen el peligro de ser muy corazón y solo corazón, muy emotivo, muy sensible, de experiencias que tocan el corazón, pero luego no hay una continuidad. Entonces, pues que habría que compensarlo, ¿no? Una piedra de toque es qué compromiso hay después, social, caritativo, qué integración, por ejemplo, si están en una parroquia con el resto de personas, qué formación, ¿no? A veces, a lo mejor hablas con alguno de ellos y te sabe decir que tuvo un flash y que ahí tocó a Dios, pero bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿Y quién es Jesús? ¿Y quién? No sé. O sea, el complementar, ¿no? Eso, por citar a otros santos, San Ignacio de Loyola decía mucho eso de, si alguno ha tenido contacto con jesuitas, de cuando tú te examines, si estás en un sitio, vete al extremo contrario del diámetro. Es una de las frases. Si yo veo que voy mucho por aquí, es muy sentimental y tal, pero luego falta una formación y tal, pues intenta compensar dando también lo otro, ¿no? De todo lo que ibas diciendo de los procesos, nosotros una vez, cosas que a veces comentamos aquí, cuando cuidamos el tema de los procesos, es que a los chavales y adolescentes jóvenes les cuesta cada vez más el tema del compromiso. La que vimos por psicología y cuesta, o los chavales que hemos tenido años en procesos, que se han confirmado y han seguido, de repente llegan los 20 años y te desaparecen. Desaparecen por cuestiones vitales o de la vida o... Que el tema del compromiso ahora es una cosa que, por lo menos yo digo por experiencia personal, cuesta. Sí, eso es una realidad. O sea, como al crecer en esta cultura, pues, lo que hemos dicho, tan líquida, tan fragmentaria, pues los compromisos estables, sobre todo cuando te exige o duelen cosas, y cuesta mucho trabajo, sí. Pero o sea, hay que intentarlo, a la hora de ofrecer los compromisos, intentar ofrecer varias posibilidades. Hay unos chicos que entran más por un sitio, otros por otro, pero es verdad, o sea, eso que... Y no solo a los chicos, también hay gente de 40 y 50 años que en este tema son muy adolescentes, muy caprichosos y cuesta el compromiso, ¿no? O sea, poder ofrecer... A ver, te cuento otra cosa rápido. Hace 3 años o así, estuvo el Papa en Colombia y reunió así en una sala como esta a los jesuitas de Colombia, que a veces lo hace por ser el jesuita. Y entonces el que llevaba la pastoral juvenil hizo una pregunta parecida a la tuya. Y él le respondió el Papa, improvisó, ¿no? Pero vamos, está escrito por ahí, que le parecía que con los jóvenes de hoy, en vez de directamente meterles en un grupo, de tener reuniones intelectuales, doctrinales y solo eso, por ejemplo, cada sábado, que él creía que no resultaba porque se cansaban enseguida y que él creía que iba mejor ofrecerles experiencias de voluntariado, pero acompañada, no dejados a su aire, sino vamos a hacer esto, en cosas que les llamen la atención, que les atraigan, pero luego tratar con ellos, por ejemplo, cuando acaba el voluntariado, si es un sábado por la tarde, hablar un rato de lo que les ha pasado ahí, de las dificultades que han visto, de por qué lo hacen, y luego a partir de ahí como ir construyendo un proceso catequético, ¿no? Él decía eso, o sea, invertir el orden de factores, decía, en vez de primero la preparación doctrinal y luego ya os comprometeréis, como ir armonizándolo, el ofrecer compromisos a los chicos, pero él insistía mucho porque sabía que se lo iban a replicar 3 o 4 veces, insiste, eso sí, pero no
dejaos ahí a su aire. Venga, ir al hospital y estar con los ancianos un rato y luego me contáis. No, dice él, no, ir con ellos, fijaros en lo que pasa. Casi siempre un límite es cuando ven fragilidad, dolor, se retiran, ¿no? El cómo afrontar eso, tratarlo con ellos y a partir de ahí, ¿por qué haces tú esto? Bueno, pues lo hago por esta razón de fe. Pero vamos, difícil es, ¿eh? Pues a lo de jóvenes hemos hablado también de personas adultas que vuelven a la fe o que se hacen sus preguntas. En Francia, por ejemplo, ponías el caso, ¿no? De cuántos al año se bautizan, ya de adultos y tal. ¿Qué experiencias conoces tú en España, desde las parroquias, comunidades, de adultos que vuelven a la fe o procesos que se están creando con adultos, ya no solamente con niños y con jóvenes, sino con... Nosotros aquí hablábamos también a veces de las conexiones que ahora tenemos desde las parroquias, son con los padres de los niños de primera comunión o de los padres de confirmación, de los chavales, chavalas, que son las pocas conexiones que tenemos con adultos desde las parroquias. ¿Sabes tú, tienes experiencias, te han llegado, cómo lo ves? Sí, la ventaja, por ejemplo, de una ciudad grande como Madrid es que hay tantas parroquias y tantos ambientes que sí se ven experiencias de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en la parroquia de Guadalupe, que está cerca del campo del Bernabéu, que a veces se cita mucho, sí que tienen bastantes grupos de adultos, incluso son famosos grupos de separados y divorciados que hacen procesos a partir de esas situaciones. O sea, hay sitios que sí hay adultos. Yo de salesianos a nivel de Madrid conozco un sitio que sí que, habiendo crecido desde pequeños en el ambiente de lo que llamamos centro juvenil, que se han integrado en la parroquia y han formado una serie de comunidades que son como de 20 y tantos, 30 personas, y hay 7 u 8 comunidades ahora de ese tipo en ese sitio. Hay como 200 que tienen entre 25 y 40 años y que luego a la vez ellos, claro, en la parroquia llevan un montón de cosas y también en misiones. Ahí, por ejemplo, el secreto fue que tuvieron la suerte de ser unas generaciones que crecieron acompañados desde pequeñitos, porque hubo varias personas de referencia y que también sabían, ahora toca pasar a la parroquia, ahora toca esto, y se hizo así un proceso. En otros sitios al revés, quieres hacer lo mismo y no consigues, ¿no? Que me ha comentado antes Miguel que había un grupo de Aguilar, ¿no? que vamos, yo estoy en la misma comunidad que Álvaro Ginel, que le conocéis. Y él, por ejemplo, al lado de donde vivimos, hay un colegio, Nuestra Señora de Loreto, que lleva allí bastantes años coordinando pues, la comunión, la primera comunión, y él sí que cuenta que lo más interesante que hace ahí es que han ido consiguiendo que de los padres y madres de los niños han salido varios grupos de adultos que se reúnen entre semana, el martes por la noche, el jueves por la noche. Eso dice que el 90% madres, el 10% padres. Pero que vamos, por ejemplo, ahí es una puerta de entrada de cuando viene la gente por los hijos, ¿no? En Italia hay algunas diócesis que sí que están haciendo esa experiencia de catequesis familiar con cosas así creativas, en Verona y por ahí, que por ejemplo una vez al mes se reúnen todas las familias con los chicos y pasan el día en la parroquia. Entonces son momentos de juegos, de comer todos juntos compartiendo la comida, sus momentos en que los niños están por su lado con catequesis y los padres por la suya, y luego también grupos que están juntados los padres con los niños. Se hacen cosas muy interesantes, dicen que les está resultando bien esa interrelación, ¿no? Entre... Quería dar las gracias, ¿no? Nos ha aportado un montón de luz, pero no sé si es pregunta o reflexión y me ayudas, no lo sé muy bien. Yo estoy viviendo una realidad en Palencia, el número de población inmigrante no es excesivamente grande, pero sí que es. Y me está preocupando que mucha de esta población que viene de sus países con una fe muy fuerte, una forma de practicarla muy viva, muy atractiva, están entrando en la Iglesia Católica como perceptor
personas forman parte de nuestra comunidad y están yendo a otras iglesias en las que se vive, se expresa, se canta, se disfruta en la celebración, ¿no? Y a mí me preocupa porque he ido escuchando a lo largo de estos años gente que venía con una fe católica y una convicción muy fuerte que en este momento está en otras iglesias. Y me hace plantearme qué vetos, qué estamos haciendo para que estas personas no se estén incorporando. Lo lanzo ahí como algo que me inquieta, ¿no? Sí, es eso que decía antes de que encuentren esas comunidades nutritivas, agradables, acogedoras con ellos, porque hay algunos sitios que sí lo encuentran y participan y están, ¿no? Ahí sí que hay en Madrid sí que hay alguna parroquia que, o sea, que no solo es que vayan como receptores, sino que ellos participan activamente y dan riqueza en el coro, ¿no? En tales actividades. Yo recuerdo en una parroquia una chica peruana que tenía 20 y pocos años que se ocurrió decir si quería ser catequista y madre mía, luego era la mejor de toda la parroquia, en cómo conectaba con los niños. Había muchos latinoamericanos en esa zona y fue un tesoro, por ejemplo, tener a esta persona. Que la propuesta fue muy buena, vamos a ofrecerle esto a ver qué dice. Y luego, madre mía, se nos da lecciones a todos. O sea, eso sí pasa mucho, ¿no? Vamos, donde viven mis padres, en un barrio de Madrid, ahora hay muchísima población dominicana. Los españoles son solo gente de la edad de mi madre y todos los niños son mulatitos y mulatitas que los ves por ahí por la calle. Y sí que es una pena que, por ejemplo, algunos iban a la parroquia católica, pero han abierto ahí un par de salones de estos suyos, de evangélicos, ¿no? Y van ahí, claro, pasas al lado y sí que les oyes que cantan mucho, que celebran, que se ríen, que comparten, ¿no? Esa parte a lo mejor nos falta, ¿no? El conseguir eso, ¿no? Bueno, pues son las 2 y nada, seguro que no os arrepentís de haber pasado la mañana aquí. Pues nada, que gracias por venir, gracias también a Lucio, que ha cogido, es muy importante gente como Lucio, que coja toda la mañana, para que luego podamos repasarla, o otra gente que no ha podido venir. También a Nacho, que nos ha abierto, está haciendo las extras y todas las cosas. Y bueno, la presencia de todos y los que habéis venido de más lejos, pues también toca. Pues venga, hasta otro día y gracias. Pues gracias. Aquí os dejo la revista.